Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a hablar de los tipos de frecuencia estadística, los usos y sus aplicaciones. ¿Estás listo? Toma lápiz, papel, porque ahora sí quiero que anotes. Vas a empezar a hacer un formulario en un folder, en una hoja palina, en una carpeta, en lo que tú quieras o en tu libreta. Pero toma en cuenta que esa hoja entonces deberás enmicarla y mantenerla en un lugar visible porque nos vamos a estar regresando a ella. Comenzamos. Uno de los primeros pasos que se realizan en cualquier estudio estadístico es la tabulación de resultados, es decir, recoger la información de la muestra resumida en una tabla en la que a cada valor de la variable se le asocian determinados números que representan el número de veces que ha aparecido su proporción con respecto a otros valores de la variable. Estos números se denominan frecuencias. Así tenemos los siguientes tipos. Frecuencia absoluta, N minúscula I. Frecuencia relativa, F minúscula I. Porcentaje, P minúscula I. Frecuencia absoluta acumulada, N mayúscula I. Frecuencia relativa acumulada, F mayúscula I. Porcentaje acumulado, P mayúscula I. ¿Los comenzaste a anotar? Vamos a ver cómo se desarrolla cada uno. Acompáñame. Frecuencia absoluta, N minúscula I, es el número de veces que aparece en la muestra un determinado valor y se representa por N minúscula I. Es decir, una vez que nos dan una muestra y hacen el conteo, eso se le denomina frecuencia absoluta o N minúscula I. Frecuencia relativa, F minúscula I. Es la división o cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra y se representa por F minúscula I y la fórmula es F minúscula I es igual a NI o frecuencia absoluta entre el total de la muestra, donde N es el tamaño de la muestra o total de la muestra. ¿Anotaste? Ya llevamos 2 conceptos desarrollados. Porcentaje. P minúscula I. Resulta de multiplicar la frecuencia relativa por 100 y se representa en porcentaje. Su fórmula, P minúscula I es igual a F minúscula I por 100 y se representa en porcentaje. No debes olvidar el símbolo de porcentaje porque es muy importante. Frecuencia absoluta acumulada, N mayúscula I. Es el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor o igual que el de la variable y lo representamos por N mayúscula I. Para obtener la frecuencia absoluta acumulada debemos sumar la frecuencia de cada intervalo más el anterior hasta terminar. No te preocupes. Veremos esto en la aplicación de los ejercicios. Sigamos. Frecuencia relativa acumulada, F mayúscula I. Es la frecuencia absoluta acumulada dividida entre el tamaño de la muestra y se representa por F mayúscula I. Es igual a N mayúscula I, frecuencia absoluta acumulada, entre N, donde N es el total o tamaño de la muestra. Porcentaje acumulado. Porcentaje acumulado, P mayúscula I. Es la frecuencia relativa acumulada por 100 y se representa en porcentaje. Porcentaje acumulado es igual a F mayúscula I, frecuencia relativa acumulada por 100 y se representa en porcentaje. No olvides el signo de porcentaje. Continuamos. Conceptos para trabajar con medidas estadísticas. Estos conceptos tendrás que tomar nota de ellos porque son muy importantes para desarrollar las medidas estadísticas y trabajar con tablas.
Límite inferior, L y menos 1. Fíjate bien, ese menos 1, hay que aprender a diferenciar que las fórmulas de estadística vienen del cálculo diferencial y del cálculo integral. Por lo tanto, menos 1 quiere decir el valor más pequeño, el valor mínimo, no quiere decir ninguna resta. Entonces, límite inferior, LI menos 1 es el valor más pequeño de un intervalo. Límite superior, LI más 1. Al igual que en el concepto anterior, más 1, como vienen del cálculo diferencial y cálculo integral, más 1 quiere decir el máximo, el más grande. Entonces, límite superior, LI más 1 es el valor máximo o más grande de un intervalo. Marca de clase o punto medio de clase, X mayúscula I. Es el promedio obtenido de la suma del límite inferior y el límite superior. No lo olvides, promedio es la suma de datos entre el total de datos. Por eso se divide entre dos, son dos datos. Límite inferior más límite superior y por eso se divide entre dos porque son dos datos. Continuemos. Amplitud, AI. AI no es una expresión de dolor o de que algo nos molesta. AI es amplitud. Es el tamaño numérico que existe entre los intervalos. Se obtiene restando el límite superior y el límite inferior. AI es igual a LI más 1 menos LI menos 1. Es decir, límite superior menos el límite inferior. Recorrido o campo de variación de la variable, rango, R mayúscula, es la diferencia entre el mayor valor que toma la variable y el menor. Hasta aquí hemos terminado con los conceptos. Debiste tomar una hoja de opalina, un folder, un cartón, lo que te sea más fácil conseguir e irlos anotando. ¿Por qué? Porque constantemente nos vamos a estar regresando para referenciarlos. Y no se trata de aprenderlos de memoria, sino se trata de que puedas tener la secuencia y lo sepas desarrollar. Vamos ahora a practicar. Ejemplo, en un curso de 50 alumnos, se le pidió al profesor que pesara a todos sus alumnos. Los datos obtenidos son los siguientes. El peso en kilogramos es el intervalo. Ahí estamos viendo de 35 a 39 kilogramos hasta que terminamos en 90-94 kilogramos. La muestra ya sabemos que 50, N es igual a 50, siempre se debe de colocar al final. Y N minúscula I, que es frecuencia absoluta, es el número de veces que aparece en la muestra determinado valor, es decir, de 35 a 39 kilos hay 2 alumnos, de 40 a 44 hay 0, de 45 a 49, 1, de 50 a 54, 1, de 55 a 59, 2 alumnos, de 60 a 64, 3 alumnos, de 65 a 69, 8 alumnos, de 70 a 74, 6 alumnos, de 75 a 79, 11 alumnos, de 80 a 84, 6 alumnos, de 85 a 89, 4 alumnos y de 90 a 94, 6 alumnos. Eso hace un total de 50. Puedo verificar sumando. Y no olvides colocar N es igual. N ya dijimos que es el tamaño de la muestra o total de la muestra. Nuestro primer concepto. Hasta aquí, nuestro primer concepto es LI más 1. ¿Recuerdas? LI más 1 es límite superior. Acompáñame a completar la tabla. Límite superior, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89 y 94. Quiere decir que nuestros valores están bien. Ahora vamos con LI menos 1. Menos 1, límite inferior o el valor más pequeño. 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 y 90. Parece que los tenemos bien. Acompáñame ahora
A completar los conceptos para medidas estadísticas. X, mayúscula I. ¿Recuerdas lo que era? Si no, lo vamos a recordar. Punto medio o marca de clase. Punto medio o marca de clase se obtiene sacando el promedio entre límite inferior más el límite superior entre 2. Saca tu calculadora y hagámoslo. El primero es 35 más 39. Ubícate en los valores que tienes aquí, en los intervalos, porque los vas a sumar y los vas a dividir entre 2, que es el total de datos. Tienes 2 datos. 35 más 39 entre 2. El primer valor es 37. ¿Me acompañas con el otro? Lo vamos a ir haciendo. 40 más 44 entre 2. 42. Siguiente. Ubícate, recuerda, en la suma de estos intervalos entre el total de valores que son 2. 45 más 49 entre 2. 47. 50 más 54 entre 2. 52. 55 más 59 entre 2. 57. 60 más 64 entre 2. 65 más 69 entre 2. 70 más 74 entre 2. 75 más 79 entre 2. 80 más 84 entre 2. 85 más 89 entre 2. Y finalmente 90 más 94 entre 2. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste hacerlo? ¿Se te hizo fácil? ¿Se te hizo difícil? A ver, dime. Yo siento que no está difícil si nos estamos ubicando en cada una de las columnas y vamos trabajando juntos tú y yo. ¿Qué opinas? ¿Está difícil o está fácil? Siguiente concepto. Ahí recordamos que es amplitud. Amplitud es el espacio numérico que hay entre los intervalos o la resta del límite superior menos el límite inferior. 39 menos 35. 4. 44 menos 40. Otra vez son 4. 49 menos 45. Otra vez son 4. Y recuerda una cosa. Si a partir del tercer intervalo me da 4, quiere decir que todos los demás mantienen el mismo valor. Entonces, todos serán 4. Hasta aquí, ¿cómo vamos con los conceptos? ¿Está difícil? Pues no, ya los completamos. Casi tenemos nuestra tabla terminada. Sigamos. La primer frecuencia es F minúscula I, frecuencia relativa. ¿Cómo se obtiene? F minúscula I es igual a, fíjate bien,
frecuencia absoluta, te ubicas en la columna, cada frecuencia absoluta entre el total de la muestra, que son 50. Recuerda, en estadística trabajamos con columnas y tablas. Esto necesito que lo hagas a mano, en tu libreta, no en Excel. Para trabajar en Excel, primero debemos de saber hacerlo nosotros para no perdernos. Entonces, tomamos cada frecuencia, como dice la fórmula, cada frecuencia absoluta. La primera es 2 entre 50, que es el total de la muestra. 0.04. La siguiente, me ubico en el renglón 0 entre 50. 0. Siguiente, 1 entre 50. 0.02. Siguiente, otra vez 1 entre 50. 0.02. Siguiente, 2 entre 50. 0.04. Siguiente, 3 entre 50, 0.06. Siguiente, 8 entre 50, 0.16. Siguiente, 6 entre 50, 0.12. Siguiente, 11 entre 50, 0.22. Siguiente, 6 entre 50, 0.12. Siguiente, 4 entre 50, 0.08. Siguiente, 6 entre 50, 0.12. ¿Cómo te fue? ¿Difícil? ¿Fácil? Está fácil, nada más hay que seguir las fórmulas. Continuamos. Ahora sí, cada vez se ve más pequeñita la tabla. Es decir, que vamos completando más conceptos. P minúscula I, porcentaje. El porcentaje es igual al resultado de la frecuencia relativa por 100. Entonces tomamos este resultado. Sígueme. 0.04 por 100. 4. Y lo representamos en porcentaje, dijimos. 4%. 0 por 100, 0%. Seguimos. 0.02 por 100. 2. Y lo representamos en porcentaje. Y así seguimos. 2 porcentaje. 0.04 por 100. 4%. 0.06 por 100. 6%. 0.16 por 100. 16%. 0.12 por 100. 12%. 0.22 por 100. 22%. 0.12 por 100. 12%. 0.08 por 100. 8%. 0.12 por 100. 12%. ¿Fácil o difícil? Creo que ya pasamos lo más difícil. Continuamos con estas tres que son las mayúsculas. Estas son las frecuencias absolutas acumuladas. Acumuladas, no lo olvides. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo la sacamos? Hay una notita en el apunte que te está diciendo que es la frecuencia del intervalo. Me voy otra vez a la frecuencia del intervalo, que es esta, n minúscula i, más el intervalo anterior. Fíjate bien, la frecuencia absoluta de este intervalo es 2, no hay anterior, por lo tanto es 2. En el siguiente,
2 más 0, 2. En el siguiente, 2 más 1, 3. 3 más 1 que tengo acá, 4. Continuamos. 4 más 2 son 6. 6 más 3 son 9. 9 más 8, 17. 17 más, fíjate bien, 6, 23. 23 más 11, 34. 34 más 6, 40. 40 más 4, 44. Y 44 más 6, 50. Siempre la suma de las frecuencias absolutas acumuladas me debe de dar 50, el número total de la muestra. ¿Hasta aquí me va siguiendo? ¿Ya viste que no está difícil? Suma de la frecuencia absoluta más el intervalo anterior. Por eso se llama acumulada. Siguiente concepto, F mayúscula I, frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo la sacamos? Pues la fórmula nos dice que es la frecuencia absoluta acumulada entre el total de la muestra. Volvemos entonces. 2 entre 50. 0.04. Siguiente, otra vez 2 entre 50. 0.04. Siguiente, 3 entre 50. 0.06. Siguiente, 4 entre 50. 0.08. Siguiente, 6 entre 50. 0.12. Siguiente, 9 entre 50. 0.18. Siguiente, 17 entre 50. 0.34. Siguiente, 23 entre 50. 0.46. Siguiente, 34 entre 50. 0.68. Siguiente, 40 entre 50. 0.8. Siguiente, 44 entre 50. 0.88. Finalmente, 50 entre 50 me da 1. Recuerda, esta frecuencia se saca con los valores de la acumulada. No te vayas a equivocar y te vayas a ir a la absoluta. Ahora, siguiendo con la fórmula, porcentaje acumulado, ¿cómo se va a sacar? Pues el resultado de la frecuencia absoluta, que ya lo tienes aquí, multiplicado por 100 y se expresa en porcentaje. Entonces, ahora ayúdame. 0.04 por 100, 4 y se expresa en porcentaje. 0.04 por 100, 4 y se expresa en porcentaje. 0.06 por 100, 6 y se expresa en porcentaje. 0.08 por 100, 8 y se expresa en porcentaje. 0.12 por 100, 12 y se expresa en porcentaje. 0.18 por 100, 18 y se expresa en porcentaje. 0.34 por 100, 34 y se expresa en porcentaje. 0.46 por 100, 46 y se expresa en porcentaje. 0.68 por 100, 68 y se expresa en porcentaje. 0.8 por 100, 80 y se expresa en porcentaje. 0.88 por 100,
88 y se expresa en porcentaje. 1 por 100, 100 y se expresa en porcentaje. Aquí te voy a dar una clave. El resultado del porcentaje acumulado siempre me debe de dar 100% para asegurar que estoy bien. Si me da 100% quiere decir que estoy bien. Igual que en la frecuencia absoluta acumulada me debe de dar el último, el total de la muestra, que son 50. Si me da 50 o el total de la muestra, quiere decir que estoy bien. Hasta aquí, ¿cómo se te hizo? ¿Fácil? ¿Difícil? Siempre y cuando sigas cada uno de los conceptos y te regreses a tus fórmulas, siento que va a estar muy sencillo. Pues, ¿qué seguirás haciendo? Los siguientes ejemplos. En la presentación, en este cuadrito naranja lo vas a retirar y van a estar las respuestas. Igual aquí, es otro problema muy parecido al que ya hicimos. Yo sé que lo puedes hacer y lo vas a hacer muy bien. Aquí está la tabla para que puedas comparar una vez que lo saques. Y luego harás la práctica de ejercicios de frecuencia. Ahí te está dando los datos que tendrás que hacer con estrategias de recuento estadístico, tachar, encerrar y conformar la tabla. Ahí te estoy dando los intervalos. Las frecuencias las vas a contar de la tabla anterior y vas a completar todo el ejercicio. Igual tienes respuestas. El ejercicio 2 te está dando los datos para que los cuentes, hagas tus técnicas de recuento, tachado, encerrado, con colores diferentes. Te estoy dando el intervalo. Una vez que hagas el recuento, lo pones en la frecuencia absoluta o NI minúscula. Recuerda poner siempre al final el total de la muestra. Completas tu tabla con los conceptos. Tendrás la respuesta para que verifiques. Problema número 3, igual, te estoy dando los datos. Vas a conformar la tabla, ya te estoy dando los intervalos. Contarás y en NI vas a poner ese recuento. Completas la tabla con los conceptos y tendrás para verificar. Igual el ejercicio 4, te estoy dando los datos. Los intervalos, harás tu recuento. Colocarás en N minúscula I, que es frecuencia absoluta, y completarás la tabla. Tendrás para verificar. Número 5, igual te estoy dando datos. Utilizarás técnicas de recuento, completarás esa tabla en las frecuencias absolutas o N minúscula I y todos los demás conceptos y tendrás para verificar. Eso es todo y sé que lo puedes realizar porque eres muy inteligente y muy capaz. Tendrás 2 semanas para esta actividad. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.